Queridos hermanos, vamos a continuar la clase hoy día. Entonces tenemos continuación del libro Sexo y Destino. Ya, capítulo 3. Dice, Nogueira, de vuelta a la habitación, se quedó reflexionando. Era noche cerrada y allí el silencio se veía apenas roto por la respiración sibilante de su hija. Si se tratase solo de Salomón, cavilaba, quizás no le hubiese dado mayor importancia al asunto. Aquel boticario que le había contado todos los sucesos de la noche, inspirándole gratitud y simpatía, me pareció una excelente persona, pero la sencillez bonachona con que se presentaba podría hacerle pasar por un creyente de buena fe. Lamentablemente embaucado en la superstición, Agustín, sin embargo, agitaba su espíritu. Era un comerciante próspero e instruido, no se dejaba enredar en engaños. Conocía su agudeza de ingenio, su honestidad. Además, tenía ocupaciones más valiosas que perder su tiempo. ¿Qué doctrina era aquella capaz de inducir a un caballero adinerado a rezar en la habitación de un hospital, llorando de compasión por una joven desahuciada al borde de la sepultura? ¿Qué principios empujaban a un hombre educado y rico a olvidarse de sí mismo, socorriendo a los infelices hasta el punto de tocar sus excrementos, imbuido de aquel amor que solo los padres tienen en lo más hondo de su corazón? Había confesado que era espírita, y lo que estaba haciendo era darle pases magnéticos. Miró a Marita tranquila y recordó que los dos hombres abnegados le habían proporcionado alivio sin preguntar nada. Él, que nunca se había acercado a ninguna religión e incluso había sido desconsiderado con cualquier idea de este tipo, se hacía ahora un gran número de preguntas. Angustiado, tenía sed de algo. Sin el apoyo fluídico de Moreira, que se dedicaba todas sus energías a la joven, se acordó de fumar, pero se decía a sí mismo que tampoco era lo que deseaba. Quería salir, correr al encuentro de Agustín y Salomón para preguntarles por la fe en Dios. Anhelaba enterarse de cómo conseguían tener esa creencia. Ambos habían conseguido disminuir la presión que sufría su hija. En ese momento se preguntaba si él no era igualmente digno de piedad. Marita reposaba en el sueño de las víctimas que la justicia resguarda en la paz inviolable de la conciencia, mientras que él se atormentaba en la vigilia de los culpables. Se reconocía a sí mismo como un enfermo del alma, un náufrago que se hundía en el remolino de la desesperación. Necesitaba agarrarse a algo. Un poco de confianza le salvaría de la caída total. La soledad le asfixiaba, tenía necesidad de compañía. Esos son los remordimientos. Cuando la conciencia se comienza a manifestar, no hay nada que le calle. Ese es el arrepentimiento. Le sugerí que leyese, que abriese el libro que le habían dado. Esas páginas conversarían en silencio, serían sus compañeras. Está hablando de André. André le sugería, como los espíritus sugieren. Por eso cuando uno de ustedes o yo mismo siento la necesidad de algo, una angustia, un espíritu bueno me dice, lee el Evangelio. Y lo he hecho en estos momentos, tiempos que hemos pasado difíciles. El Evangelio ha sido mi refugio, mi fortaleza. Que no intentase comprender todo de golpe, que consultase partes del libro, ideas, conceptos, aquí y allí. Asimiló mi sugerencia y tomó el libro. Aún así, intentó volver a la situación anterior. Se veía incapaz, inquieto. No tenía la menor serenidad para leer atentamente. Insistí de nuevo, dice el espíritu de André. Los dedos nerviosos pasaron por el índice, echó un vistazo a los contenidos. En el capítulo 11 dio con este título, Caridad con los criminales. Aquellas palabras invadieron su mente atribulada como si fuesen de fuego. Se sentía descubierto por un tribunal invisible. Sí, se dijo desconsolado, es imprescindible examinarse a uno mismo. En su propio concepto se calificaba como un malhechor, un forajido. Durante todo el día había sido visto y tomado bajo ese techo como un padre cariñoso, pero él sabía que era un violador, un parricida. Cargaba consigo el dolor irremediable de haber impulsado a la hija querida a la locura y a la muerte. ¿Qué clase de condena expresaría aquel libro contra él? Merecía escuchar su propia sentencia junto a la persona que había caído bajo el golpe aniquilador. Buscó la hoja indicada y, oh sorpresa, el libro no le maldecía. Leyó y releyó llorando aquellas frases que resumaban suavidad y comprensión. Se identificó delante de una llamada a la fraternidad y compasión
que no describía a los delincuentes como seres infernales, ausentes en la órbita del amor divino. El breve mensaje pregonaba la tolerancia y finalizaba solicitando oraciones en beneficio de los que sucumben en la vorágine del mal. Las lágrimas brotaban profusamente de sus ojos. Aquellas palabras le hacían razonar. Percibí que el mundo y la vida debían estar bañados en profunda misericordia. Y lo que pasa, queridos hermanos, que el Evangelio, según el Espiritismo, no condena, porque trata a los que están equivocados como eso, como hermanos equivocados, pero no les quita el título de hermanos, son hermanos equivocados. Y como está equivocado, puede enmendar su error, puede corregirse. No es condenatorio, porque él esperaba que dijera allí, los que cometen asesinato, los que han violado, serán llevados al infierno por toda la eternidad, como otros libros dicen. Por toda la eternidad. No es así. Ni esto a la eternidad. Tendrán que rescatar sus deudas con dolor y sufrimiento, pero con misericordia. Hay misericordia de Dios, no condena eterna. Porque él se tenía por un asesino y se encontraba allí reconsiderando su propio camino con suficiente lucidez para analizarse y pensar. No hay peor juez que uno mismo. No hay peor. Uno se condena más duramente que si fuera un juez extraño. Y encima se castiga, se convierte después de juez, fiscal, juez, verdugo, y se castiga y se castiga. Por eso es más difícil, como yo digo, que una persona se perdone a sí mismo a que pueda perdonar a otro. Porque no se tiene misericordia. Dice, me lo merezco. Y más todavía, si puede ser más todavía. Dice, aquel primer contacto con las verdades del espíritu derribaba su ateísmo. Era ateo, o sea, no creía en Dios. Con la avidez del que atraviesa un gran desierto, mortificado por la sed, se dedicó a leer los textos que vertían ideas que eran como un bálsamo, como torrentes de agua pura. Vio varios temas. Adquirió conocimiento rápidamente sobre la reencarnación y la pluralidad de los mundos. Meditó sobre las maravillas de la caridad y los prodigios de la fe a través de las llamas inmortales del cristianismo que renacían allí para él, revitalizando su corazón. Cuando miró el reloj, marcaban las 2 de la madrugada. Habían pasado 4 horas sumergido en el libro sin darse cuenta. Se sentía otra persona. Su mente se aclaraba llena de pensamientos renovadores que le suscitaban muchas preguntas. Aquella era una doctrina que le permitía sentir e indagar libremente como un niño en el regazo materno. Porque la doctrina espírita, queridos hermanos, entra por la razón. Porque te da explicaciones con palabras sencillas para que entiendas. No se basa en dogmas, no se basa en fantasías. Cuando me preguntan, cuando yo pasaba la prueba de la muerte de un ser querido, las respuestas las tenía. Entonces la angustia no es igual que aquel que no sabe. Si no es todos los días, día por medio, me preguntan, ¿dónde está mi familiar? Porque no me cabe que haberlo dejado en el cementerio. Entonces tengo que explicarles, no lo has dejado en el cementerio ha quedado la carcasa, el cuerpo querido, pero no tiene el espíritu. Entonces tu papá, tu mamá, tu hermano, tu amigo, no está allí. Por eso cuando dejamos el cadáver en el ataúd, nos vamos, no angustiados, y pobrecito, pobrecita, se va a quedar solo. Esa es la angustia, ¿no es cierto? Y queremos ir, al día siguiente queremos venir otra vez, estar ahí, acompañarlo. No está ahí, salvo excepciones, cuando el espíritu está tan pegado a la materia y es ateo encima, no cree en nada, es parte de su castigo, que se autoinflige, nadie lo castiga, solito se está castigando, se queda pegado al cadáver, sintiendo cómo los gusanos se lo comen. Fíjense. Pero él se está castigando, o no cree en nada, se queda ahí pegado a su cadáver. Pero nosotros que sabemos que no es así, y la persona que hemos acompañado no ha tenido deudas, nadie es perfecto, pero no ha tenido deudas, entonces tenemos la seguridad y la confianza
de que está en el mundo espiritual, está en un hospital recuperándose, como me estuvieron preguntando de una persona que desencarnó hace más o menos un mes, y me dice, ya lo soñé, porque ya salió, ya no está en el hospital, ya se recuperó. Porque se imaginan el que parte también va a extrañar. No es que le entre una borrada de memoria y se olvida de sus seres queridos, igual extraña. Pero más siente la separación cuando lo seguimos llorando. Por eso, como Divaldo dice, 2 días te es ilícito llorar, 2 días. El primer día porque te enteraste, viste, tu ser querido murió, su cuerpo físico. Y el segundo día es el duelo, el luto, el entierro. Tercer día, mandan, ya no, porque le estamos haciendo daño a nuestro ser querido. Porque también está en ese proceso, está recuperándose y siente tu llanto que lo trae, que lo atrae. ¿Por qué te fuiste? Te extraño. No te hubieras ido, llévame. Pobre espíritu. Lo levantamos, lo jalamos de tal manera que podemos llegarlo hasta traerlo. Le agregamos más sufrimiento por nuestro egoísmo. Porque somos tan egoístas que tenemos a la mamá que ya no se puede ni caminar. O como le decía a una persona que ha partido su hijito, pero no te imaginas cómo está jugando tu hijo lo que no podía hacer acá por su enfermedad. No te alegra saber, es que no me acuerdo, pero tú has estado con él, porque él también te extrañaba y la espiritualidad te llevó, como lleva a las mamás para que vean a sus hijos, pero los hijos también se angustian, corriendo, jugando, riendo, lo que no hacía acá. ¿Tú quieres tenerlo acá? Y me dijo, sí, soy egoísta, pero tengo que aprender a desprenderme. ¿Ven? Porque la doctrina te ayuda a eso. Pucha, todo el mundo está en sus brazos. No es así. Cuando te dan los detalles de cómo está su proceso, entonces uno ya tiene una seguridad y ahí viene la tranquilidad. Bien, continuamos. En verdad pensaba, dice Claudio, si Dios no existiese, si no hubiese una vida más allá de la tierra, ¿por qué se entregaba de ese modo a tan profundo arrepentimiento? Si toda la existencia acabase en animalidad y polvo, ¿qué razón tendría su suplicio moral delante de su hija que le inspiraba sentimientos tan contradictorios? Amaba tanto a aquella chiquilla desventurada. ¿Por qué no había conseguido mantenerse en la posición de padre inmune a los impulsos del sexo? ¿Qué fuerzas le habían arrastrado hasta la condición de verdugo en que se hallaba? La idea de la reencarnación relampagueó en su cabeza. Él y ella venían de experiencias anteriores, indudablemente, encadenados a alucinaciones afectivas dominantes. Habían vivido en el pasado, padecido y llorado juntos. Aquella devoción por Marita era para él comparable al iceberg que se muestra una pequeña parte, ocultando su enorme peso bajo las aguas. Hoy día atendí a una paciente que llorando me contaba su pena, y entonces me dice, con referencia a su hija, que había tenido un gran problema con su hija y que su hija lo acusaba de que la relación que ella había obligado a vivir a sus hijos, sus 2 hijos, un hogar que era puro conflicto, y la madre utilizaba a los hijos, eso le acusa a la hija, lo utilizaba a los hijos para agredir al padre, entonces lo utilizaba como sus cuchillos. Y entonces eso le cargaba, eso le decía, eso le reclamaba, y entonces la botaba de la casa, esta señora se iba a la casa de su mamá, y cuando estaba en depresión, esta hija la llamaba, ven mamá, y venía la mamá, y otra vez, y la obligaba a no dormir en la cama, sino a dormir en el piso, le ponía un petate, allí duerme, si quieres dormir acá, y después la botaba, ponía a tomar y le había agredido, y me enseñó las marcas. Entonces yo le dije, ¿y qué espera? Así le dije. ¿No le he dicho yo ya que son enemigos de vidas pasadas? Entonces no es lo que yo le hice, tú lo que hiciste fue utilizarla a una niña, nada, pero no es para que te agreda, para que te bote, para que te insulte, para que te desprecie, eso viene del pasado.
Eso viene del pasado. Cierto que estuviste mal, pero tú ya le pediste perdón de rodillas y ya no quiere perdonarte. Entonces le dije, ¿y qué te voy a hacer? Retirarte de ahí inmediatamente, ahora mismo te retiras. Porque tú estás ya perdiendo tu dignidad. Y hasta ahí no se va, pues. Por eso aquellas parejas que estoicamente resisten porque dicen, algo le debo haber hecho. A veces el espiritismo también lleva a eso, ¿eh? Algo le debo haber hecho y tengo que sufrir las consecuencias. Sí, cómo no. Igual dice lo mismo. Sí, ayúdalo. Pero cuando ya va contra tu dignidad o ya hay agresiones físicas, ya es masoquismo quedarse. De lejos, sigue orando por esa persona, pero no te la acerques. Y si me vuelve a llamar, dile, hija mía, estoy orando por ti, pero no te acercas. Te vas a acercar cuando ella venga a pedirte perdón y las dos se perdonen, allí recién. ¿Ven? Porque el espiritismo no hace masoquistas, ¿ah? Ni mártires. Es mi cruz. ¿Y soportas todo eso? No, no es tu cruz. Eres tú el verdugo y te has condenado. En aquel momento algo le decía en la acústica del espíritu que él, Claudio, la había traído de nuevo para el mundo a través de la paternidad para orientarla con limpieza y abnegación. La sabiduría de la vida le había devuelto el cariño de la sonrisa filial por algún tiempo para que rectificase los errores de tirano amoroso que debía haber sido en épocas pasadas y las pasiones cuyo rescoldo le calcinaban ahora el corazón. Las realidades del destino se elevaban en su pensamiento, bellas y difusas, como el brillo de los rayos del sol al fundir la nieve. ¿Ven? Había habido un tema pasional también. Él, Claudio, había sido en vida pasada, había sido un abusivo, había hecho sufrir y ahora venía para rectificar eso, para rescatar esa deuda como padre, para darle amor. Por eso tenía esa inclinación, ese deseo. No ver a su hija como hija, sino verla como mujer, porque son reminiscencias del pasado. Pero a pesar de eso, no se disculpaba. Reconocía haber agravado sus propias deudas. Entreviendo las realidades de la vida en el más allá, llamaba a los amigos que había visto partir. Que se aparasen de él y de Marita, que suplicasen a Dios para cambiar su vida por la de ella. Es ilícito llamar a espíritus y amigos ya desencarnados, por supuesto, para que te ayuden, o estamos cometiendo una falta, un pecado, dice. No, en el Antiguo Testamento, dice, no molestes a los muertos. Y yo digo lo mismo, cuando me dicen así, especialmente los hermanos evangélicos, me dicen, aquí dice que no molestes a los muertos. Yo digo lo mismo, pero yo no llamo a muertos, yo llamo a vivos, porque los espíritus están vivos. Si yo me fuese a llamar huesos, a los huesos que se paren, se levanten, se armen y los llamo, allí sería pues, ya pues sería imposible, ¿no? Por supuesto, pero eso es llamar a los muertos. Pero yo llamo a los vivos, que están en el mundo espiritual, pero están vivos. Muchas existencias, una sola vida, porque el espíritu no muere, pero muchas existencias. El que se reconocía como un padre criminal expiaría en el mundo espiritual sus faltas para enseguida renacer en la tierra mutilado, resarciendo así las deudas contraídas, que él sufriese lavando las manchas del alma, pero que su hija viviese y fuese feliz. O sea que ya él se entregaba, dice, ya, entendió el tema de reencarnación. Quiero ir al mundo espiritual, reencarnar y reencarnar mutilado, con mutilaciones, con sufrimiento, pero que no su hija no muera, viviese y fuese feliz. Y si se le permitía continuar todavía en el mundo, llevando en el pecho la angustia de esta hora, que la dejasen aunque fuese muda y abatida en sus brazos, tendría fuerza para llevarla, sería su apoyo, su refugio, que ella se quedase, que se le diese la oportunidad de convertir junto a ella todos sus caprichos de hombre rudo en manifestaciones de amor puro. La acogería de algún modo en su corazón. ¿Ven lo que es el amor? Recién entendió. Recién entendió. Por eso cuando viene una persona con muchos problemas físicos, porque tienen que rescatar deudas, los suicidas, aquellos que han hecho mucho daño, y vemos a la mamá o al papá que tiene una devoción hacia ese hijo o hacia esa hija,
porque viene ya destinado a hacer esto, a convertirse en manifestaciones de amor, y lo acogen al lisiado, a la lisiada, y le dan todo su amor, porque viene ya con ese compromiso del mundo espiritual. La llevaría a una silla de ruedas a cualquier parte. No tendría en cuenta ningún posible obstáculo, pero imploraba a la providencia divina que apartase a Marita de la guadaña de la muerte, para que él pudiese aprender el necesario reajuste y reparación. Porque ya le habían dicho de que su cerebro estaba dañado, y que si regresaba iba a ser dañada. O sea, inválida, posiblemente ciega, posiblemente con retraso, paralizada. Pero él decía, se ofrecía: yo la voy a cuidar, la voy a amar, voy a dedicar mi vida para ella. Le abracé sugiriéndole ideas de esperanza. El espíritu lo abrazó. Que confiase y no se desanimase. ¿Quién no tiene problemas en la tierra? Cuanto más en ese momento estaría pasando por pruebas parecidas. ¿Cuántos más en ese momento estarían pasando por pruebas parecidas? Aquel libro que removía su pensamiento estaba allí como un semáforo en las calles del destino. ¿Se imagina la cantidad de espíritus que hay en estos momentos aquí en Perú, en las zonas, especialmente en Lima, fuera de los hospitales? Gente que está llorando, que está sufriendo, porque su familiar está agonizando o está muriendo. Cantidades. Entonces hay cantidades de espíritus ahí consolando, trabajando. El remordimiento sería como la señal en rojo, provocando la parada. Convenía frenar el coche de los propios deseos y pensar. Todos alcanzamos un día la reconciliación con nuestra propia conciencia. No debía desertar de la luz que ponía en su camino. Esa es la apertura de conciencia. Pero cuando viene la apertura de conciencia, que puede ser este es un momento, un choque. Él está en un choque emocional, espiritual. Entonces su conciencia se ha aperturado así, como una flor. Y entonces se ha dado cuenta de lo malo que ha sido. Y trata, en su desesperación, de rescatar la deuda ya. Y entonces se ofrece. Sus deseos fueron frenados completamente. Se da cuenta de que debe reconciliarse con él mismo. Que debía aprovechar esa oportunidad. Las oportunidades, hay un dicho, se presenta calva, no te lo dan a cada rato. Cuando uno clama a Dios, cuando uno se sume ya en un arrepentimiento y dobla sus rodillas, porque es necesario mostrar sumisión, es necesario demostrar humildad, porque ahí nos despojamos de esta soberbia, de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, nuestro ego, y nos reconocemos criaturas de Dios, para lograr que Él nos reconozca como hijos. Entonces allí donde uno se agarra desesperadamente de este mensaje de esperanza que trae el espiritismo. Te habían puesto una luz, veía la luz, como ver una luz al final del camino de toda oscuridad, y entonces uno se adentra buscando acercarse a esa luz, y esa luz es Jesús, que está al final de ese túnel, al final de ese túnel oscuro, está Jesús abriendo los brazos, como la parábola del hijo pródigo, que es una hermosa parábola, porque así es Jesús. No abandona a ninguna de sus ovejas, pero nosotros tenemos que dar el paso. Nadie te obliga, ningún espíritu te obliga. Te sugieren, te instruyen, te dan ideas, pero la decisión, queridos amigos, es personal. Ni siquiera es familiar, ¿eh? No porque el papá de la casa diga: bueno, en estos momentos todos hacemos nuestra reforma moral y vamos a hacer nuestra apertura de conciencia. No, somos espíritus individuales, cada uno con una personalidad y con un nivel espiritual. Allí no hay edades, porque te sorprendería que el más chiquito tiene un nivel espiritual más alto que el mayor de la casa. Entonces no nos equivoquemos. No, estos chicos no saben todavía. ¿Cómo sabes todo eso? El nivel espiritual que tiene. Por ejemplo, yo lo pongo porque para mí es un gusto. Tengo hijos así. Pero el último, Samuel, un nivel espiritual que me queda asombrado de eso.
asombrado. Cuando él explica lo que es el partir un ser querido, lo explica. ¿De dónde vino esa sabiduría? De sus encarnaciones anteriores, acúmulo de encarnaciones. Debía comprender que la ley de Dios no se basa en condenas, pero sí en la justicia, y esta misma justicia de Él nunca se expresa sin piedad. O sea, Dios no castiga. Uno busca la consecuencia de sus errores. Quitémonos esa idea del Dios castigador, porque Dios tiene piedad y misericordia y nos ama. Era necesario meditar, llegando a la conclusión que si los hombres, seres imperfectos, conseguimos tener compasión en la justicia, Dios, que es el amor infinito, no la iba a ejercer de manera implacable. De la oscuridad de la noche no tardaría en llegar el alba y con ella el sol que siempre aparecía de nuevo. Pues ese refrán que dice, el sol sale para todos, para buenos y para malos. Para todos. No hay excepción. Debíamos elevar todos los sentimientos para la renovación que comenzaba. Renovación que comenzaba. Miren, ¿eh? Por eso Chico Xavier decía el recomenzar. No decía, bueno, ya, apertura de conciencia, reforma moral y empezamos nuevamente. No. Él decía recomenzar, porque no podemos dejar de lado toda la experiencia que hemos tenido, todos los errores que hemos tenido o aciertos que hemos tenido, una sumatoria. Recomenzar. Moreira, que me observaba abrazado a Nogueira, me dirigió una inquisitiva mirada, como intentando conocer las ideas que le estaban sugiriendo. Antes, sin embargo, que viniese a sustituir celoso del lugar de consejero que me permitía ocupar, llamé a Claudio, animándole a iniciar allí mismo la obra reparadora. El padre de Marita no lo dudó. Profundamente enternecido se levantó, fue en dirección a la cama y se arrodilló a la cabecera. ¿Ven? Andrés Luis le animó a iniciar allí mismo la obra reparadora. No le ordenó, lo anima. El padre de Marita, Claudio, podría decir, yo no quiero saber nada, no, me avergüenza, no quiero. Por eso dice, profundamente enternecido se levantó, fue en dirección a la cama y se arrodilló a la cabecera. Se decía a sí mismo que por primera vez en mucho tiempo miró el rostro de su hija, sin el más leve rastro de fascinación sexual en sus sentimientos. Palpitaba su corazón atormentado, la acarició con una ternura que jamás había experimentado, dejó que las lágrimas bañasen su cara y suplicó en voz baja, perdón, hija mía, perdona a tu padre. El ruego se perdió en la garganta, anegada en sollozos. Marita evidentemente no respondió, pero la llamada paterna le infundió una energía diferente. Y tanto Moreira como yo oímos espantados el gemido que salió de ella, mostrando señales de volver en sí. Claudio, lleno de esperanza, se apartó. El cariño se había impregnado en él de súbito respeto. Íntimamente comparó aquel afecto inmaculado que nacía en él como el lirio blanco que nace de un charco. Sucedieron otros gemidos imprecisos, dolorosos. El padre los escuchaba angustiado. Daría lo que fuera por poder traducir aquellos vaídos de niña inconsciente. Creyó, sin embargo, que expresaban padecimientos físicos inenarrables y estalló en un llanto compulsivo. El ex vampiro, convertido en servidor diligente, se levantó rápidamente y fue a abrazarle para reconfortarle. Pero observó que los dos amigos estaban ahora cerca y lejos, el uno del otro. Unidos por fuera y distantes por dentro. Hombres unidos y pensamientos opuestos. Moreira había sido tocado por los acontecimientos, pero no demasiado. Mostraba un enorme afecto por Marita, luchaba por ella, pero en el fondo no escondía el propósito de seguir controlando a Claudio para su propio interés. O sea, el vampiro no quería dejar a Claudio, pero se daba cuenta que algo había cambiado en Claudio. Viendo a su socio tocado en su corazón por los sentimientos edificantes que la lectura le había sugerido, estaba tan decepcionado como un pianista que se encontrase con un instrumento de teclas mudas. Alarmado me hizo algunas preguntas. Me tranquilicé diciéndole que la mente de Nogueira estaba muy conmocionada en aquel momento, pero íntimamente confirmé que había dado un paso adelante y que su compañero desencarnado debería elevarse a la misma frecuencia para seguir conviviendo con él si no quería perderle. La mente de Claudio salía de aquellas horas de estudio compulsivo, bajo fuerte tormenta moral,
como un paisaje después del terremoto. No era comparable con su situación anterior. Por ello, se enfadaba su socio cabizbajo, triste. Aún así, Moreira retornó a la tarea de mantenimiento de la joven postrada. En esto llegaron dos auxiliares de nuestro plano, Arnulfo y Telmo, que enviaba al hermano Félix a colaborar en auxilio de la chiquilla. Ambos eran simpáticos, espontáneos. Le presenté a Moreira, sorprendido, y reconocieron al momento su posición espiritual, pero con la gentileza propia de los corazones generosos, hicieron todos los esfuerzos posibles para tratarle de igual a igual. Le rodearon de optimismo y bondad como a un estimado colega. Claro, porque estos espíritus ya están esclarecidos, ya no están bajo las pasiones de, porque lo vieron a Moreira, que era un espíritu inferior, ayudando. ¿Y este ayuda? No, enseguida ellos ya tienen la forma de ser, de generosidad, de cariñosos, de bondadosos, porque viven eso, viven en ese estado. Antes de ayer, aquel hermano que se envalentonaba en Flamengo no habría aceptado tal camaradería, pero Marita respiraba allí entre dos mundos, fatigada, consumida. Por Marita transportaba todos los cambios, callaba sus impulsos. La madrugada daba paso al día, nos acercamos a Claudio. Era indispensable hacerle descansar, dormir. Moreira, con gran disgusto reflejado en su rostro, nos observó mientras dábamos pases curativos a los que el paciente respondió positivamente. Es de mencionar la sensación de alivio con que Claudio respondió al toque sugestivo. Acababa de vivir momentos de gran angustia, quería reposar, mendigaba un poco de paz. Mientras se relajaban sus nervios tensos bajo la presión del sueño que le inducíamos suavemente, Moreira asistía a esto con creciente desagrado. Moreira quería seguir obsesándolo. Era su obsesado, Claudio Nogueira. Como la persona que contempla la mudanza de su casa, que sufre una reforma que nunca solicitó, lanzaba ondas agrias de amargura con una sonrisa amarilla. Todo parecía dislocarse para él. Entre el amigo que escapaba a su control y la joven cuyo cuerpo físico quería preservar, se sentía desconcertado, atónito. O sea, que se molestaba, pero no la dejaba de abrazar a Marita, porque Marita vivía en dos mundos, ya estaba para otro lado. Por eso la energía que le daba este espíritu, el espíritu de Moreira, le daba a Moreira, la hacía vivir todavía en este plano. Sabiendo que no podíamos indisponerse con nosotros por la asistencia que estábamos proporcionando a Claudio, se aplicó con más vehemencia las atenciones con la joven, empeñándose a ocultar sus pensamientos más profundos. Marita, por su parte, al asimilar más energías, tomó de nuevo el control de los centros cerebrales que estaban todavía a su disposición. Recuperó la sensibilidad olfativa, percibía, razonaba y oía con relativa seguridad, pero estaba hemipléjica, o sea, medio cuerpo paralizado. No podía ver y el habla se le había extinguido irremisiblemente, o sea, no iba a poder hablar nunca más. Le había tocado el área del habla, el área de Broca, el habla. Cada parte del cerebro tiene un área y cada área corresponde a unas funciones. Al principio creyó que había despertado en el sepulcro. Había oído muchos relatos sobre personas que despertaban en la tumba, leído muchas noticias y visto muchas películas de terror sobre ese tema. Con su alma oprimida, creía estar en unos de esos trances en el lecho que tomaba por ataúd, en el silencio de sufrimientos inenarrables. Intentó gritar pidiendo socorro, pero tenía la idea de haber olvidado cómo se articulaban las palabras. Era consciente de pensar con su propia cabeza, pero ignoraba los movimientos para producir la voz. A pesar de todo, sabía que estaba consciente. Claro, el espíritu es el principio inteligente. La inteligencia está en el espíritu, pero el cuerpo estaba dañado. Entonces ella quería expresarse, pero la máquina tenía un desperfecto. Eso es lo que experimenta, por ejemplo, una persona que tiene parálisis cerebral. El cuerpo en otra. El espíritu quiere comunicarse, quiere utilizarlo, no le sirve. El aparato está malogrado. Sentía, memorizaba, recordó los acontecimientos que le habían inspirado el propósito de morir. Se arrepentía. Si la vida continuaba, ¿para qué provocar el fin del cuerpo?, se preguntaba. Recordó lo que había ocurrido en Lapa, la conversación con Gilberto en el teléfono de doña Cora, los comprimidos de Salomón, el sueño frente al mar, el desconocido que le asaltó
la huida hacia la calle para la caída sobre el coche. No sabía que había sido su padre. Empezó un desconocido, porque estaba todo oscuro. Después esto, el cuerpo que parecía ser de piedra, la conciencia activa, las percepciones agudizadas y la incapacidad de hablar íntimamente, el esfuerzo desesperado para hacerse notar, pero se sentía aprisionada como por un collar de plomo. Se irritó inútilmente. Vibraba de impaciencia, de espanto, de dolor. La pena y la rebelión, preguntas y ruegos aparecían sin manifestarse en la esencia de su ser. Miren todo lo que sufre un espíritu cuando no puede manejar su cuerpo. El cuerpo estaba tan golpeado, tan afectado, su cerebro, por eso tiene hemiplegia, medio cuerpo paralizado. No podía hablar ya, veía apenas, intermitentemente, pero pensaba, sentía. Por más que se empeñaba en llorar, las lágrimas se quedaban en su pecho sin ningún canal para que fluyesen. Los ojos y la lengua se le presentaban como desconectados del cuerpo. Miren, esto es interesante para que entendamos cómo sufre una persona que está en este estado. ¿Estoy muerta?, preguntaba la joven con una mezcla de perplejidad y sufrimiento. ¿O me voy a morir? Escuchó los pasos de la enfermera de planta y la respiración sibilante de su padre, sin identificar claramente su presencia, y en vano intentó pedir explicaciones sobre el olor nauseabundo que le rodeaba. El olor nauseabundo era el espíritu que estaba al lado de ella, porque es un espíritu inferior, apesta, huele feo. Por eso muchas veces que empieza a haber olores a buzón, dije, acá hay un espíritu, aquí hay un espíritu inferior. Vamos a ver por qué ha venido. Pasadas 2 horas de angustia recóndita, que Moreira registraba con agudeza y precisión, la joven se tranquilizó mentalmente y, escrutándole por mi parte el campo íntimo, noté que se centraba lamentablemente en Marina. El compañero desencarnado que hasta entonces era soporte psíquico de Claudio y que necesitaba de base moral para garantizar su propio equilibrio, encontró caldo de cultivo para una nueva desorientación. Entonces Moreira estuvo buscando en su memoria espiritual, en su memoria, y notó que se centraba en Marina, ¿no? O sea, estaba pensando, ¿se acuerda? Que Marina era la relación que estaba quitándole a Gilberto. Entonces, este compañero desencarnado, al ver que no había un equilibrio dentro de la parte moral, entonces encontró cultivo para una nueva desorientación. Se empezó otra vez a desorientar. Descubrió el peligro sin poder conjurarlo. Dándose cuenta que había perdido al amigo que hasta entonces era juguete en sus manos, buscó en la hija otros motivos para permanecer vinculado a la demencia. Por nuestra parte, no nos era posible presionar a la joven accidentada para interrumpir sus lamentaciones. Cualquier gasto de energía, más allá de la necesaria para su sustento, podría precipitarle a la desencarnación. Inconsciente de las complicaciones que creaba con semejante procedimiento, la hija de Araceli revivió en su imaginación las etapas de su existencia. Acusaba a la hermana de todos sus infortunios. Exhibía su figura en la pantalla mental como la de una enemiga imperdonable. Marina le gustó las caricias maternas. Le destrozó sus oportunidades. Marina le robó los afectos, las ilusiones, los sueños de juventud. No valieron de nada las ideas que intentábamos sugerirle, inquietos. La influencia de Moreira, que animaba todas sus inclinaciones, era más vigorosa para ella, que quería encontrar simpatía y adhesión. Ven, estaba obsesándole, Moreira, estaba obsesando a Marita, y entonces le estimulaba al que recordase esas cosas tan feas, esos odios, esos resentimientos, para poder vincularse. Así trabaja un espíritu. Busca tus debilidades y te las estimula para él ir metiendo sus raíces con tu mente. Aquella aventurada chiquilla desconocía el poder del pensamiento. No sabía que en vez de indulgencia y suavidad, invocaba desagravio, y prosiguiendo así, no solo enredaba a la familia en duras pruebas, sino que echaba a perder el valioso trabajo de recuperación de aquel amigo necesitado de afecto y luz. Entonces, en lugar de ayudarlo a Moreira, le estaba dando papita para el lorito. Le estaba dando los pensamientos negativos, pensamientos de resentimiento, de odio, y eso se alimentaba a Moreira. Entonces nuevamente empezó a cobrar fuerzas de lo negativo. El ex asesor de Claudio, al absorber sus mudas confidencias en las que relataba sus penas más íntimas,
de la que él no tenía conocimiento, retomaba poco a poco la brutalidad que antes reflejaba en su rostro. Se desvanecía así la mejoría de su espíritu. Con el pretexto de auxiliar a la protegida, reavivaba sus instintos de vengador. Entonces, miren qué interesante. O sea, si uno de ustedes, o yo, comienzo mi reforma íntima, estoy estando obsesado, luego de tener ese choque espiritual, y comienzo a decir, no, ya voy a cambiar, y a partir de ahora, y comienzo a tener mejores pensamientos, entonces yo, que estoy obsesado, beneficio al espíritu obsesor. Lo beneficio, porque como está tan vinculado a mí, va a absorber también esos pensamientos de reforma íntima. Eso es lo que estaba pasando. Pero al imantarse al pensamiento de Marita, Marita rechazaba los pensamientos de André Luis, que le recomendaba que ya no hiciese esos recuerdos, esos pensamientos. Porque además de ayudar a hacerle mal a ella, lo estaba alimentando a este espíritu, convirtiendo otra vez en un monstruo, un vampiro. Se desvanecía así la mejoría de su espíritu. Con el pretexto de auxiliar a la protegida, revivaba sus instintos de vengador. La mirada que había sido compasiva volvió a adquirir la lividez de los alienados. Desaparecieron todos los indicios de retorno a la sensatez y a la humanidad que había mostrado desde el momento que finó con la joven abatida. Habría sido inútil cualquier tentativa de reconducirle a la serenidad. Empapándose con los lamentos de aquella que consideraba seguía siendo la mujer querida, recuperaba en sí mismo el impulso salvaje de la fiera sedienta de sangre. En respuesta a nuestras peticiones de calma y tolerancia, clamaba continuamente que no, que no. Nadie le haría renunciar a la guerra por la tranquilidad de aquella que amaba. Decía que desconocía hasta entonces el martirio que había supuesto su hermana durante toda su vida e insistía en vengarla. Hay un vengador, pues. Al verle abandonar el servicio que voluntariamente se había impuesto, incapaz de reflexionar en las consecuencias de la propia deserción, comprendí que el ex obsesor, transformado en amigo, había sido asaltado por una crisis de locura y consideré si el hermano Félix no se habría equivocado al solicitar la permanencia de Marita en su cuerpo, dada la extensión de los males que el ex vampiro sería capaz de provocar a partir de entonces. Pero me reprimí. No. Yo no tenía derecho a juzgar al compañero perdido que se apartaba de nosotros mientras el sol de la mañana despuntaba en el cielo. El hermano Félix sabía lo que hacía y con toda seguridad nunca había fallado antes en lo más mínimo, por lo que no debía perder la confianza. Mi trabajo simplemente era socorrer. Traspasé las atenciones a seguir a Arnulfo y Telmo y me dirigí a la residencia de los Torres, único lugar donde Moreira, a mi ver, se encaminaría. Entré. En la casa silenciosa, o sea, ya el espíritu obsesor se fue. Lo están reemplazando Arnulfo y Telmo, dándole esas energías, esas vibraciones a Marita. Y se fue a la casa de los Nogueira, de los Torres, perdón. En la casa silenciosa se mascaba el miedo. Había lágrimas en el semblante de los servidores humildes. Doña Beatriz, en coma, esperaba la muerte. ¿Se acuerdan de Doña Beatriz? El papá de Gilberto. Neves y otros compañeros del mundo espiritual rodeaban el lecho. Una enfermera observaba a la señora a punto de entrar en el gran reposo, junto con Nemesio, Gilberto y Marina, que se acomodaban a corta distancia. Nemesio el esposo, Gilberto el hijo y Marina la novia, hermana de Marita. Este es el caso de dos familias, se han relacionado entre ellos. Aturdido, observé que Moreira todavía no se hallaba allí. Sin embargo, en unos momentos, el acompañante de Claudio, seguido por 4 camaradas truculentos y ceñudos, penetró sin ningún respeto en el recinto y sin la menor consideración por la agonizante, se acercó a la hija de doña Marcia y gritó encolerizado: ¡Asesina, asesina! Y ahí quedamos. Dijo la hija de doña Marcia es Marina. ¿Y por qué le grita asesina? Asesina, porque le echa la culpa de las desgracias de Marita. ¿Alguna pregunta hasta allí? Sí, doctor. Largo. Sí. Las personas que dicen ser ateas, puede que lo sean porque han vivido una desilusión muy grande o quizás la pérdida de un ser muy querido. Sí, las dos cosas.
Puede ser que haya tenido una pérdida muy grande en vida pasada. En vida pasada. Y estén peleados con Dios. Y han venido ya a reencarnar, porque les tocó reencarnar. Esos son los que reencarnan sin ninguna explicación, la reencarnan. Y entonces muestran ese descontento con Dios que le falló, a su entender, y entonces lo niegan. Acá dicen, no existe Dios. Otros es porque ha tenido alguna experiencia traumática en esta encarnación, una pérdida de alguien, ¿dónde está Dios? Otros llegan a la conclusión de que no existe Dios porque dicen, no, tantas injusticias que hay, ¿por qué no debe existir Dios? Entonces van llegando a la conclusión de que Dios no existe. Pobre de ellos, porque cuando desencarnan y se dan cuenta de que la vida continúa y no saben a dónde ir, si no creo en Dios, ¿a dónde voy a ir? Entonces se quedan en el molde, se quedan donde ellos eligieron quedarse. Si no han hecho daño, entonces tampoco tienen por qué ir a niveles inferiores, se quedan ahí al lado de su tumba, hasta que recapaciten, puede ser años que estén ahí, hasta que los espíritus amigos van influenciando su pensamiento, van influenciando hasta que se da cuenta de que sí existe Dios. O sea, recién puede ingresar. Ahora, si ese ateo ha sido malo encima, ese va a los niveles inferiores a ser correteado, a sufrir. Y más, como no cree en Dios, tampoco va a creer en el diablo, y se crea un infierno terrible. Pero tampoco es abandonado allí, sus espíritus amigos, familiares, lo buscarán, orarán por él, irán influenciándola para que cambie su pensamiento y pueda reconocer que existe un Dios, entonces será rescatado. Es todo un intimo. No hay por eso desencarnación igual, porque puede haber dos ateos, pero cada uno a un distinto nivel espiritual. El ateo bueno, que hace bien, y el ateo que es cruel. Y ahí hace una gama de niveles que podría ser el ateo. Pregunta. Ya respondió usted la siguiente pregunta. Entonces, seguimos, pasamos a la siguiente. ¿Buda era un espíritu puro? ¿Existen categorías en espíritus puros? Según el espiritismo, ¿quién es el segundo espíritu más puro que pisó la tierra después de Jesús? No lo dicen los espíritus. No dice. El gobernador es él. Buda era un espíritu superior, pero no era un espíritu puro. No había sentido de que Dios enviase a dos espíritus puros si tenía que dejar a uno como gobernador. Es un espíritu superior. Por eso le encuentra su iluminación, es un espíritu superior. Por ejemplo, un ejemplo cercano. Podríamos decir que Divaldo es un espíritu superior. Divaldo es un espíritu bueno. Es un ejemplo de espíritu bueno. Que cuando desencarne, por la obra que ha hecho, se elevará a nivel de espíritu superior. ¿Existen categorías en espíritus puros? No, exactamente dice puro es puro. Puro es puro. Lo que existe es tareas distintas que le dan a los espíritus puros. A Jesús se le dio el cargo de ser gobernador de la tierra, pero hay otros espíritus del nivel de Jesús que están encargados de otros sistemas solares, otras constelaciones. El universo es perfecto, no es un caos, no existe el acaso, es la casualidad, como quieren decir los científicos, quieren convencernos de que todo fue una casualidad, ¿no? Hay casualidad, hay una inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Entonces, hay una casta, un nivel que llega al espíritu, que se llaman los espíritus amadores, donde pertenece a Jesús. Y ellos se reúnen para ver los destinos de las humanidades a las cuales ellos dirigen. Porque no somos la única humanidad, no seamos pretenciosos. La Tierra no es el único planeta habitado, somos en el cosmos una cosita. Nos conocen como Gia. Somos el planeta azul. Minúsculo. Y todavía pretendemos que somos los únicos seres inteligentes en el universo. Qué vanidad y qué soberbia y qué orgullo. Eso lo exigía la iglesia. Y al que decía que no, te quemaban. Y todavía lo siguen diciendo. Pero no podemos ver a ningún
algún extraterrestre, porque son inteligentes. ¿Y por qué no vienen? Casualmente porque son inteligentes. Porque saben de que si vinieran, o los agarramos a bombazos, o tratamos de preguntarle qué armas tienen para destruirnos. Bien, van a venir. Falta 28 años. Van a venir. ¿Está bien orar a nuestros familiares desencarnados para pedir consejo o intercesión ante alguna petición a Dios? Sí, cuando sabemos que nuestro familiar desencarnado ha sido bueno, o relativamente bueno. Pero si nuestro familiar ha sido ha hecho sufrir a todo el mundo, se ha ido haciendo daño, a ese hay que orar uno por él. Uno tiene que orar por él. Pero si yo le pido a mi mamá, a mi papá, que son personas modelo, van a venir a ayudarme, ¿sí? Y van a venir sin necesidad que les llame. Ellos están pendientes de uno. Entonces, pues, no está mal pedir que oren por nosotros, porque ellos van a orar por uno. Y van a pedir permiso también para poder ayudarnos en determinadas cosas. Por ejemplo, el familiar que ha desencarnado el miércoles va a despertar y mi mamá va a estar allí y toda la familia va a estar allí, los que están allá, para que sea hermoso el reencuentro. Entonces yo le pregunté a mi mamá, ¿y tú qué haces allí? ¿Cómo que no? Voy a estar acá. Mi papá, no, él está a un nivel más elevado, en una esfera más elevada haciendo sus trabajos. Entonces cada espíritu, de acuerdo a lo que ha hecho en la última encarnación, tendrá tareas que hacer. No todos podemos hacer lo mismo porque no todos tenemos el mismo nivel espiritual. Algunos están más atrasados, otros más adelantados, pero se te dará según lo que tú puedas hacer. Cuando menciona que los hermanos equivocados pueden arrepentirse, ¿ese cambio los exime o no de reparar o expiar sus culpas en esta experiencia de vida y o en el mundo espiritual? La ley de causa y efecto siempre se da a pesar de un cambio genuino. Sí, ahí vamos a explicar. La ley de causa y efecto es distinta que el karma. Pues ¿será mi karma? No, ley de causa y efecto. Bien, si yo he hecho daño, la ley de causa y efecto, la justicia divina, hace de que el momento de que yo parto del mundo físico al mundo espiritual, esa deuda que he contraído es como un peso que tengo, que no me permite elevarme a niveles más altos. Y entonces me jala, me arrastra a niveles inferiores. Ahora yo estoy en nivel inferior, pero me entra el deseo del arrepentimiento. Como no, hay espíritus bien tercos y perversos que ellos se gozan de haber hecho el mal y son los que vienen a fregar y siguen haciendo daño a todo el que puedan. Se vuelven obsesores. Pero digamos que no, que se arrepiente. Entonces, en el caso de la mañana me consultaron, fulanito, ¿dónde está? Entonces hay que orar mucho por él, le dije hace ya más o menos 4 meses a esta persona que me consultó. Y me vuelve a consultar otra vez, lo he soñado, me dice, ¿y cómo lo viste? Lo vi bien, lo vi bien. Vamos a ver, vamos a averiguar dónde está. Y entonces averigüé que está en un refugio, porque yo le había dicho, está en el nivel inferior. Tú sabes que esta persona, este hermano tuyo, no ha sido muy bueno. Ha sido bien injusto, ha hecho sufrir, ha hecho llorar. Y entonces está donde él se merece estar. Pero saldrá de ahí no va a salir. Pero sí va a ser llevado a un refugio, ora bastante. Y dicho y hecho, está en un refugio. Entonces le expliqué que es un refugio. Un refugio es una construcción. Es como, imaginemos el Real Felipe, pero mucho más grande, ¿no? Con sus murallas rodeadas. Es una área, un terreno muy grande de construcciones rodeado por murallas electromagnéticas para que la espiritualidad inferior no pueda ingresar. Entonces allí se refugia, por eso se llama refugio, el espíritu que se ha arrepentido. ¿Y qué hace ahí? ¿Esperar? No, se reeduca. Se reeduca. No es suficiente el arrepentimiento, ay, qué mal he sido. No, un momentito, ya, ha sido malo, vamos a aprender. Entonces empieza
a estudiar, a tener realmente ese remordimiento que lo haga sentir que no va a volver a hacerlo, que va a hacerlo mejor, a esperar su siguiente reencarnación. No puede subir a niveles de las zonas umbralinas, donde están las ciudadelas hermosas como nuestro hogar, pero tampoco está tan mala. Ahí abajo tiene comodidades relativas, austeras, tampoco pues está, tiene ¿cómo se llama? Piscina, no tiene jacuzzi, no hay masajista, no, pues tampoco, man. Eso déjeselo a otras religiones que piensan que existe eso, no, porque tiene mucha reflexión, mucho estudio, mucha oración, mucho evangelio, ayudan, se vuelven ayudantes, serviciales, porque hay otros que vienen peor, entonces mucha tarea tienen para hacer, porque se arrepintió de corazón. En cambio, aquel que desencarna y ha hecho el bien, ese va a las regiones umbralinas, donde están las ciudades, donde se recupera el cuerpo según la forma que haya ido, y tiene los reencuentros con sus familiares. Y si no tiene casa, porque ninguno de sus familiares está allí, casi siempre, por ejemplo, la familiar que estoy diciendo, el que menos pensaba, la que menos pensaba, es la que tiene la casa. Y yo me sorprendí también, porque no me acordaba de este familiar. Cuando me decía, ¿quién lo está recibiendo? ¿Su papá, su mamá, no, su tía? ¿Y cuál tía? Me decían el nombre. Entonces yo pregunté, ¿alguien se llama así en la familia? Sí, me dice. ¿Y cómo era? Uf, buena como el pan. Ajá, esa es la respuesta. Buena como el pan. Entonces, haber hecho tanto bien, le dio opción de tener horas bono, ¿no es cierto? Sabemos que horas bono son las horas que ha servido. Entonces tiene su casa y ella recibe a todos ahora en esa casa. Porque la casa en el mundo espiritual va creciendo de acuerdo a la necesidad. Allí no que las construcciones son fijas, así, es idioplastía, entonces van creando y van haciendo más ambientes, y ahí es donde va a ir este familiar que ha partido. Bien, ¿otra pregunta? En un hogar donde hay sufrimiento mutuo entre padres e hijos, ¿la lección es para todos? ¿La espiritualidad a propósito los junta? Por ejemplo, en cuando hay un abuso sexual, ¿a propósito los junta? Sí. Cuando una persona es abusada sexualmente, pues un niño, pues una niña, pues una mujer, pues un hombre, ahora ya no hay que todas las mujeres, hay hombres también que pueden ser abusados. Entonces, por ley de causa y efecto, aunque parezca cruel, y no es cruel, es la ley de causa y efecto, ese abusado de ahora fue un abusador en el pasado. Fue un abusador en el pasado. Porque si no hubiese sido un abusador, puede haber inclusive tocamientos indebidos o intentos, pero no llegan a consumar. Cuando llega a consumar, eso ha sido... Pero tampoco podemos decir, a ver, se la merece. No. Hay que castigar al violador o la violadora. Se debe castigar, eso no está permitido. ¿Se juntan situaciones? Sí, se juntan situaciones. Este es un caso, pues. Pusieron al padre, o sea, que ya tuvo un problema en la anterior vida, y lo ponen como padre para que la ame y lo vea como hija, y no lo veía como hija. Fue más fuerte su reminiscencia por su alejamiento de las cosas espirituales, porque era ateo. Entonces, por eso fue más fácil que ese espíritu vampiro lo atrapase, que hace estas cosas. Por eso vemos en padrastros o vimos padres, y no es tampoco como si fuera una novela. ¿Cuánto vemos casos así de violación de la hijastra, o del sobrino, o del primo? A cada rato sucede eso. Bien. Cuando usted se refiere a la espiritualidad superior, ¿qué quiere decir? ¿Se refiere a Dios o a espíritus superiores? Espíritus superiores. Dios es Dios. Lo que pasa es que los espíritus superiores son los instrumentos de Dios. Para que tengan mayor entendimiento cómo es la jerarquía. O sea, todo acto que hay de la espiritualidad superior es por voluntad de Dios. Ellos no se pueden mandar la parte solos. Por eso ven cuando está haciendo su oración, hacía el espíritu de Félix, ¿no? Se dirigió una oración a Dios. Y la respuesta vino a través de espíritus. Por eso,
La espiritual superior son los instrumentos, las manos que ejecutan la voluntad de Dios. Anteriormente nos mencionó su posición contraria por la eutanasia, porque comentó que los padecimientos son necesarios para la evolución. En el caso de las personas vegetales que aparentemente no tienen conciencia, ¿también es necesario el soportar esos años inmóviles sin tener conciencia? ¿No estamos viendo que el espíritu está ahí? ¿Está viendo que Marita tenía su espíritu que no podía comunicarse, pero es parte de su condición también? Nosotros no podemos quitar la vida. Se habla de la muerte cerebral, la muerte clínica, cuando está ahí, entonces comienza a desconectarlo. Ya es decisión pues, de los familiares, pero la eutanasia no debe hacerse. Yo tuve a mi padre 18 días agonizando, sumido en una sedación porque era dolorosísimo para él respirar, porque tenía Parkinson. Y la parálisis había llegado al diafragma. El Parkinson es una parálisis agitante, aunque con él nunca tuvo, gracias a la medicación homeopática, nunca se agitó, pero sí llegó la parálisis. Y entonces los pulmones no se podían expandir, era un sufrimiento. Entonces yo pensé también, ¿por qué la espiritualidad no se lo lleva? ¡Qué crueldad! No piensa todo eso, ¿no? Pero me decía, y me llegó la respuesta a través de un mensaje de un grupo espírita de Cartagena, amigo, de mis amigos cartagenenses, que el espíritu se daba un mensaje de que cada día que él supuestamente tenía un padecimiento, eran siglos que estaba depurando, siglos de depuración. Y si yo le interrumpía eso, le estaba quitando esa oportunidad de liberarse de esas cargas que traía de vidas pasadas. Por eso cuando él se desprende ya y el cuerpo muere, pues podía vivir mucho tiempo, ¿eh? Si seguía así, sí, porque estaba hidratado, estaba con sonda por todos lados, yo tenía así. Hasta que por fin se apagó, el corazón paró. Y un infarto, ¿no? Cerebrovascular. Entonces, allí fue. Nosotros no podemos quitar la vida. Ahora, si yo lo poner puras máquinas, y si yo apago esta máquina, se muere, también podríamos pensar, ¿no? Pero no debemos ni pensarlo. Con máquina y todo, cuando le toque, se va a ir, ¿eh? Con máquina se va a ir, se va. Actualmente se dice muerte clínica y así lo desconectan, ¿no? Piensa que no puede regresar. Pero hay casos que han regresado. Mientras hay algún impulso en el cerebro, no está muerto. Hasta eso podemos decir. La oración, tener una moral elevada y la vibración alta, ¿es suficiente para protegernos de una obsesión? La oración, una moral elevada, pero la práctica del bien, faltó la tercera parte. Porque yo puedo ser un santo aquí en mi casa, no me contamino con nada, no escucho ni televisión, no como carnes, no como esto. Mi oración, ¿y qué más? El árbol que no da frutos no es un buen árbol. Es la higuera, ¿no? Esa es la parábola de la higuera, que Jesús vio, se acercó y no tenía frutos, era pura hoja. Y dice allí, la maldijo, no, la verdadera traducción del arameo es, y la reprendió. Y nos reprende a nosotros. ¿Dónde están tus obras? Es que no es que nada, pues. ¿Dónde están tus obras? Es que no tengo dinero, yo no te he pedido dinero. Si no tienes dinero, da tu tiempo. ¿Dónde están tus obras? ¿Verdad? Así que esa condición es importantísima, porque fuera de la caridad no hay salvación. Y la caridad está casualmente servir al próximo. Ayudar al próximo. ¿Puede tener algún propósito tener visitantes de otros planetas? Son seres de luz, pero no los identifico como raza humana, solo siento que algún extraterrestre. ¿Cómo podemos saber que...? El tema está que a veces hay un problema que, de hecho, es una mediunidad.
¿no? Hay comunicación con espíritus, pero hay espíritus muy inteligentes, muy astutos, y hacen lo que se llama fascinación, comienzan a fascinar al medio, engañándolo. Si uno tiene aprensión, o sea, tiene ese deseo de comunicarse con seres extraterrestres, pueden ellos crear esas situaciones de hacerlo creer de que son extraterrestres. Yo tengo conozco una persona de que escribe, tiene un blog y me dice, hermano, me dice, yo todos los días escribo porque recibo los mensajes de no sé de qué planeta. Ah, sí, qué interesante, ¿no? Y es un caso de fascinación. No hay de otra manera. Es un espíritu. Yo lo he identificado. Es un espíritu, un grupo de espíritus. Pero son pseudo sabios, son mentirosos, ¿no? Porque lo que escriben no tiene ningún significado, nada trascendente, palabras huecas, palabras bonitas. Pero esa persona está convencida de que la comunicación del hermano no sé cuánto, de no sé qué galaxia. Suficiente con lo que tenemos alrededor nuestro. Cuando vengan, van a venir. Entonces ahí, y más importante de que recibir mensajes es hacer bien. Hacer bien. Es el mejor mensaje. Vendrán, sí, van a venir 28 años. Vamos a ver, haciendo fuerza para estar en ese momento. Le vuelven a hacer la pregunta. Según el espiritismo, ¿quién es el segundo espíritu de mayor jerarquía que pisó la tierra después de Jesús? Que no hay datos así, no, ellos no han nombrado nada. Yo me baso en la información que da el libro de los espíritus, y todos los libros que he leído no hablan de otro espíritu de ese nivel. Por eso dice, el único espíritu que ha pisado la tierra del nivel de pureza es Jesús, porque no tendría sentido mandar otro igual. ¿Para qué? Si era suficiente con uno. Buda, Shinto, Mahoma, para otros, pueden ser importantes, igual con los profetas, ¿no? Hay profetas mayores, profetas menores. Son avatares, trajeron una verdad, pero no son espíritus puros, porque el único que dio su vida mostrando el amor fue Jesús. Es un ángel encarnado. No hay Pero más. lo importante, Sí. al fin y al cabo, lo importante no es saber quién fue el segundo o el tercero, lo importante es qué haces tú. ¿Quién tiene el conocimiento? Te podría decir, ya, el segundo fue tal. Ya. ¿Eso te va a hacer mejor? Sí, va a ser mejor. Entonces ya, pues, el segundo fue tal. Ya, para ti, pues. Yo, que me interesa a mí que seas mejor, un mejor ser humano. No hay ¿Listo? más preguntas, doctor. Bien, muy bien. Listo, queridos hermanos. Bueno, seguimos mañana el siguiente capítulo. Los espero. Que Dios nos bendiga a todos, Jesús nos ilumine y Carden nos inspire. Hasta mañana, hermanos. Gracias por estar. Hasta mañana. Hasta mañana con todos. Hasta mañana con todos.